puntualmente conectándonos a nuestra conversación poderosa número 5 de la temporada número 1. Estamos notificando a nuestra comunidad, a las personas que están conectadas ahora y a aquellas a las que les va a llegar la notificación para poder participar, escuchar, ver, revisar esta conversación muy especial con cada una de las participantes y de los participantes que vendrán en el futuro, porque hoy nos acompaña, ¿cierto?, una estudiante que físicamente está en Santiago, que ya me imagino está haciendo su vida y construyendo su futuro profesional. Entonces, mientras les llega la notificación, voy a invitarla para que en el fondo no se atrasen y podamos ya ir viendo quiénes nos acompañan esta tarde de día jueves. Probando qué día tenemos más audiencia en nuestras conversaciones poderosas. Vamos entonces a ver quién está allí ya entrando, conectándose, quiénes van a conocer y quién quiere saber la historia vocacional, también la historia, ahí estamos. Ya empezamos con uno de nuestros amigos, voy a arreglar aquí y vamos a invitar a la persona que se va a unir con nosotros. Vamos a buscar ahí a la estudiante, ex estudiante ya titulada de la carrera que vamos a nombrar. Ahí le envié la invitación, saludamos a Víctor, que se conecta a esta conversación poderosa de todas las semanas con la mayoría de egresadas y egresados de nuestro colegio, pero también con estudiantes que ya son universitarios y también que ya trabajan, son profesionales y han tomado rumbos diferentes en sus vidas que sirvan, ¿cierto?, de inspiración a quienes están saliendo de cuarto medio, quienes están por tomar la decisión y que puedan también, ¿cierto?, escuchar experiencias de compañeros que vivieron la misma. Vamos a ver ahí de nuevo la invitación a nuestra invitada 2 del capítulo número 5. Ahí está invitada. Vamos a ver entonces cuando se conecte. Ahí está, ya se unió. Vamos a entonces rápidamente, dice, no puede unirse. Quizás sea por la comunicación. Ahí está nuestro fans número 1. Muchas gracias por acompañarnos. Tú ahí nos dice cómo se ve, desde dónde nos están mirando, desde sus casas. Ahí está Camila. Entonces vamos a transmitir en conjunto en nuestra conversación poderosa número 5. Y ahí está. Lori, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Camila? Bien, ¿y tú? Qué gusto verte. Bien, muy bien. Por ahí está Harscas. Hola, me dice, muy bien, va la tarde, muy feliz, porque cada encuentro en estas conversaciones poderosas son un botón de hermosos recuerdos, de lindas experiencias, de gente maravillosa que me topé en la vida y con las que le sigo todavía su gran proceso. Como ya ven ahí, a lo mejor algunas personas conocen a nuestra invitada, ¿cierto? Y vamos a dar inicio formalmente a esta conversación poderosa, ¿cierto? Para quienes no me conocen, mi nombre es Miguel Ángel Guelet, ¿cierto? Me desempeño como orientador educacional, vocacional y también como asesor independiente desde la comuna de Puerto Montt, pero viviendo en Puerto Varas. Trabajo, ¿cierto?, respecto de los beneficios estudiantiles, también en el área de la efectividad, la prevención, y hoy, jueves 10 de diciembre, ¿estamos a 10 de diciembre? No, A 11. 11 de 11. diciembre, tenemos la invitada, una espectacular invitada, que ya la ven ahí, Camila Álvarez Montiel, que se tituló de abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una carrera muy impresionante que vamos a revisar, ¿cierto?, en la Defensoría Penal Pública. Esta conversación cruza, ¿cierto?, el área del derecho, la vocación, la resiliencia, ideal para estudiantes que están actualmente en la enseñanza media o por egresar o ya en la universidad y que sueñan con carreras del área, ¿cierto?, social.
Y si estás aquí, denle un like a esta conversación, la comparten con compañeros, ¿cierto? Y activen ahí siempre las notificaciones. Camila, un abrazo desde el sur de Chile. Bienvenida a nuestra conversación poderosa. Muchísimas gracias por estar. Bienvenida y cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy, cómo estás y qué sientes al conectarte con tus inicios o tus recuerdos de estudiante de enseñanza media. Hola Ori, un gusto saludarte y a quienes están viendo el en vivo también. Recibo ese abrazo con mucho cariño. Yo también te recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Fuiste una persona muy importante, tú y las demás personas del Domingo Santa María, en mi formación y en las decisiones que fui tomando después. Así que estoy muy agradecida y de haber sido invitada también hoy día a conversar. Así que espero que lo pasemos bien. Yo me encuentro bien hoy día, estoy un poco cansada, como es en la vida de adulto, pero contenta. Tuve igual una buena jornada que terminó como a las 6 de la tarde. Así que estoy con harta energía eh, para tener esta conversación. Qué bueno, muchísimas gracias porque para quienes se conectan por primera vez a las conversaciones poderosas, es importante que sepan que esta actividad es voluntaria, ¿cierto? Sin fines de lucro, es un grupo que armé en función de una idea que tiene que ver con rescatar testimonios, experiencias de cuáles fueron las conversaciones que cambiaron muchas veces las vidas de las personas que se cruzaron en mi camino y que en el fondo también son inspiradoras y en el fondo transformadoras porque siempre se destacaron también desde un perfil más pequeño, desde niños, adolescentes o jóvenes, y que hoy luego de sus estudios universitarios, ¿cierto?, también han ampliado sus alternativas. Camila, empecemos por lo básico. Bueno, tú eres de Puerto Montt, egresaste del colegio, ¿cierto?, en el año 2014. Sí, el 2014. En 2014. Eso discutíamos en la mañana con tus ex Mucho profesoras tiempo. que estaban muy entusiasmadas por ti, te recordaban muchísimo y Nada, saliste de un curso que se llamaba Olivillo, ¿no? sí, soy oriunda del Exactamente. Olivillo. Exactamente, yo me acordaba también de eso y discutíamos en la mañana sobre el nombre y el curso. Oye, entonces han pasado más de 10 años desde que egresaste de la enseñanza media y también ya hace un par de años, ¿cierto? Egresaste como licenciada en Derecho de la Universidad Católica de Chile, hace ya más de 3 años, con distinción, ¿cierto? Juraste como abogada frente a la Corte Suprema, que es un trámite que todo abogado tiene que hacer, y actualmente te desempeñas como abogada en la Defensoría Penal, ¿cierto? Pública Metropolitana Sur. Impresionante, ¿cierto? A lo mejor impensado, pero también tienes un diplomado en cuestiones actuales del proceso, ¿cierto? Penal de la Universidad de Chile y estás terminando un máster en Derecho Penal. Sí, Tremendo currículum, una tremenda experiencia además. Tuviste una experiencia inicial en la Procuraduría Judicial, ¿cierto? En el área laboral y penal desde 2018, clínica jurídica en la Católica, reemplazos, en firmas y defensorías también acá en la región. Y me gustaría saber cómo es que lograste toda esta aceleración, toda esta trayectoria bastante adelantada y también en un contexto de post-pandemia. ¿Cómo fue que lograste alcanzar estos objetivos? ya. Bueno, Ori, yo creo que todo parte de una buena base y de que el hecho de que existan personas en tu formación que crean en ti y que puedan ver para qué eres bueno y potenciar eso. Yo creo que eso es muy relevante y tuve la suerte de tener una familia que estaba muy al pendiente de mi formación y también en el colegio eso se repitió. O sea, si yo estudié derecho fue en gran parte porque la profe Paula o las otras profes me decían, tú eres buena para esto, yo te veo acá, tienes el talento, porque uno como estudiante no es muy consciente realmente como de proyectarse tanto como para decir, ya, en 10 años más yo podría estar trabajando en esto o puedo tener un talento para eso. Así que creo que eso es muy importante
Y después, bueno, el tema post pandemia, si tuve como ese crecimiento un poco acelerado fue también por necesidad, o sea, yo igual estuve estudiando mucho tiempo. La carrera de Derecho es una carrera larga, que toma como 7 años, que es algo que a uno no le dicen también, a uno le dicen son 5 años, pero no es así, porque después, y a mí quizás me faltó un poco eso, con escuchar a alguien que hubiese estudiado la carrera. Porque después tienes que hacer el examen de grado, que te preparas casi que un año, después tienes que hacer una práctica gratuita para el Estado que dura 6 meses, y después son todos los trámites para jurar, que son hartos trámites administrativos. Entonces, cuando yo me titulé el 2023, cuando juré, ya estaba, quería puro empezar la vida adulta, empezar a ganar, a tener mis cosas. Igual pasa que cuando uno estudia una carrera más larga, estás viendo como todos tus compañeros de colegio ya están en otra, ya terminaron su carrera hace un rato. Entonces, por eso fue un poco el crecimiento acelerado, por necesidad. También mis papás han sido siempre de la idea de que nosotros seamos bien independientes, entonces era como ya tienes tu título y tienes que entonces sostenerte a ti mismo. Así que por eso empecé ese movimiento más acelerado, y creo que también algo que tengo muy presente es que el estudio te abre muchas puertas. Entonces, en una situación en la que estaba yo como de haber terminado la universidad, creo que algo que yo no tenía mucho era el no tener tantas redes, porque me pasaba harto en la carrera tener compañeros que tenían sus papás que eran abogados, o otros familiares, o un círculo cercano, y eso no era algo que yo tuviese porque soy un poco como casi primera generación que va a la universidad en mi familia. Entonces fue como ya, ¿para qué soy buena? Para estudiar, así que por eso me la jugué con el diplomado, después empecé el magíster, apenas pude ya financiándomelo yo sola, busqué uno que pudiese pagar también, eh, quizás no el más como que yo más quería, eso vendrá después, porque son un poco más caros también, son súper caros los magísteres. Así que creo que por eso va como el hecho de que estudiar siempre te va a abrir puertas, porque te va a mejorar el currículum y vas a poder finalmente avanzar mucho más en tu carrera. Y como defensora pública que ejerzo ahora, que para explicar un poco, porque no muchas personas entienden lo que hacemos los defensores públicos, en el sistema penal uno tiene dos caras, la fiscalía, que representa los intereses del Estado y se encarga de la investigación y la persecución de delitos, y la Defensoría Penal Pública, que es otra institución pública que se encarga de ofrecer asesoría jurídica a las personas que no tienen dinero para pagarlo, todas las personas que son investigadas por delitos y que se presumen inocentes hasta que una condena no demuestre lo contrario. Entonces, como ser parte de la Defensoría también implica formar como parte del sistema público en el cual tú tienes más puntos en la medida que tienes más estudios. Así que una vez que yo estudié la carrera, ya estaba como en quinto año, me di cuenta, igual un poco tarde, pero ahí me di cuenta de lo que me quería dedicar, que era el derecho penal. Así que después empezó como una planificación paso por paso de qué es lo que tenía que hacer para llegar a eso, la clínica jurídica, después como ya para ser defensor tenías que tener el diplomado, entonces a moverme con eso, y es un poco planificarse como a los años venideros y proyectar también mientras estás estudiando, cuando tengas el privilegio de saber a qué te quieres dedicar también, porque incluso dentro de cada área hay hartas ramas a las que te puedes dedicar, entonces en la medida que uno tenga ese conocimiento empezar a armar. Exactamente. Creo que diste en el clavo respecto a qué factores considerar para la elección justamente de la carrera, entendiendo que muchas veces un testimonio como el tuyo puede servir para que estudiantes interesados en el área, ¿cierto?, puedan escuchar de primera fuente lo que realmente es en la práctica, porque en el fondo lo que hacemos los consejeros u orientadores o los colegios es lo que la teoría, ¿cierto?, nos ofrece a través de una malla curricular, a través de una descripción del perfil, pero en la práctica, claro, las carreras tienen una duración real mayor a la del papel, porque en Chile en general la titulación es más lenta que el egreso, por diferentes factores, ¿ah? Económicos, vocacionales, y porque también las universidades han hecho muy largas las carreras, entonces en algún minuto algunas universidades han ido incorporando dentro de su malla el proceso de titulación o de tesis para que esto pueda ser
un poquito más rápido. Mira, vamos a saludar mientras hacemos esta pausa a Marcela, que también es de Santiago, profesora, a Sofía Morales, a Ale Castillo, a la profesora María Fernanda de música, a Darling, ¿cierto? Y a Cintia, que era profesora de física, que no sé si te hizo clases a ti, Cintia Ah, sí me Maldonado. acuerdo, sí me acuerdo, la profe Cintia. Exactamente. Eh, yo notifico a casi todas las personas que te conocieron por WhatsApp, que tengo los contactos de casi todos, muchísimas personas, y les envío ahí por WhatsApp como la fotito para que sepan que se conectan. La verdad es que cada semana vamos atrayendo más invitados o vamos atrayendo más interacción, más personas conectadas. Entonces, eso también habla muy bien de la recepción que están teniendo las personas a las que queremos llegar de forma gratuita, de forma más bien de forma voluntaria. Te manda cariños, la profesora Cintia te dice hola, te manda ahí muchos Hola, profe, ¿cómo cariños, estás? seguramente tú la recuerdas también con mucho, mucho cariño y ella a ti Mucho también. cariño, muy Tú te buena profesora. destacaste, para las personas que no te conocieron, en el colegio te destacaste siempre por ser muy elocuente, recuerdo muy interesada en el arte, en la escritura, volviste también al colegio a mostrarnos un trabajo que hiciste en colaboración, por lo tanto, tu vocación siempre estuvo en esa área de las ciencias sociales y luego, como yo le digo a los estudiantes actualmente, dentro de la carrera uno va dándose cuenta también como del área de especialidad que tiene y también escuchándote reconocemos la importancia de la educación continua. Es decir, hay carreras que exigen que para que tú puedas estar en ciertos puestos tienes que seguir estudiando y que el título no es el suficiente. Entonces, Totalmente. vamos a profundizar en eso justamente, que tiene que ver con lo que tú ya algo adelantabas, tiene que ver con tu rol de defensora penal, y es profundizar un poquito en tu rol, ¿cierto? Tú eres una defensora de los derechos fundamentales, ¿cierto? Con una perspectiva de género, en casos complejos. Has trabajado, ¿cierto?, en la metropolitana norte y sur. También estuviste haciendo un reemplazo acá. ¿Cuáles son los casos que a ti más te ha impactado manejar o cómo previenes estas vulnerabilidades sociales que, como bien dices, atienden a personas que no tienen los recursos para poder, cierto, presumir finalmente la inocencia hasta que se demuestre lo contrario? Ya. Bueno, casos han habido muchísimos. Nosotros manejamos un alto volumen de casos, algunos más complejos que otros, por supuesto. Casos que me han impactado, creo que uno fue un caso que fue mediático, de hecho, que fue como en realidad como un cambio de paradigma para mí porque nunca me había enfrentado a eso, tuve que hablar frente a las cámaras y todo después de tomar esa causa, que fue una causa de una señora, no sé si se acuerdan, apareció en las noticias, una señora que estaba en la feria de Lo Valledor y le estaban haciendo un control de identidad, ella se resistió un poco la retuvieron y ella para defenderse tomó como el arma del guardia y disparó sin darse cuenta casi, y bueno, fue bastante grave porque hirió a un periodista que estaba grabando en vivo y a otras personas. Y bueno, en realidad como me impactó ese caso fue porque tuve que exponerme mucho. Mi trabajo ya es darte exposición porque tenemos que estar tomando audiencias todos los días y eso es una audiencia pública, hay público atrás, está el juez, está el fiscal y todo es oral y durante mucho rato, pero ese día fue excepcional porque además de todo eso habían cámaras y un montón de gente y muchas personas juzgando de inmediato a esta mujer, pero también hay todo un trasfondo detrás de cada historia, porque todos eran como, pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y también uno hablando con ella, porque yo me tuve que enfrentar a ella, contarle, como señora, esto pasó y lamentablemente esto se hizo muy público, y la primera reacción de ella fue, eh, ¿cómo están las personas? Ella ahí recién en ese momento se dio cuenta de lo que había pasado y no se había dado cuenta de ella de la acción que había ejecutado. Entonces, en base a eso, yo también después me basé con la defensa que hice respecto a ella, respecto a que había sido un delito imprudente, que eso que quiere decir que es un delito en el cual uno no tiene la intención de dañar a otros, sino que ejecuta
una acción que no está del todo pensada, no está cuidadosamente pensada. O sea, ella no empleó como de manera razonable la defensa que tenía que haber empleado de sí misma. Y eso también nos sirvió en el caso. Camila, Pero también en otro contexto, esta persona estaba un poquito bajo adicciones y mm, generalmente eso se repite mucho en mi trabajo y es algo que a mí me toca bastante el corazón, como el tema de que la gran mayoría de las personas que cometen delitos están de alguna manera en situación de adicción. te iba a preguntar también en función de esta exposición a la que te ves enfrentada diariamente desde que iniciaste el trabajo. ¿Qué herramientas de autocuidado has tenido que ir desarrollando, descubriendo? Esto no estaba en nuestra pauta, pero ahora que te No, escucho, no, creo estoy, que también es necesario transmitir justamente el cómo un profesional tiene que ir desarrollando ciertas estrategias, cierto, de autocuidado para poder como canalizar la diferente función que se hace, desde un abogado o abogada como tú, hasta un profesor, ¿cierto? O hasta un, no sé, cualquier profesional. Cuéntanos cuál es tu estrategia o cómo la descubriste o cómo lo haces para poder, en el fondo, lidiar con esta exposición y con este desgaste intenso. sí, es una muy buena pregunta, Ori. Lo he estado pensando también porque eh, obviamente uno cuando se expone o cuando trata con personas, que creo que es algo que ocurre en prácticamente todos los trabajos, uno también está expuesto a que esas personas te traspasen a ti sus sentimientos de angustia, sus problemas. Como abogado pasa muchísimo porque finalmente estamos ahí intentando solucionar problemas y en mi área en especial problemas que son tremendamente humanos y graves como son que esté en peligro o en riesgo tu libertad o la vida de otras personas. Entonces ha sido un poco necesario, obligatorio, tomar medidas de autocuidado. Y consejos que yo podría dar, yo creo que es tener terapia, es súper positivo. No necesariamente tener terapia porque a ti te pasó algo y necesitas tener que tratarlo o porque haya una patología, sino que es un espacio muy importante en el que tú eres el centro y te puede servir también para discutir tu semana, para hablar de las cosas que te hicieron sentir mal o de lo que no puedes sacar de tu cabeza. Entonces, yo creo que eso es muy importante, tener una, en la medida que uno pueda, tener un acompañamiento psicológico, más si tratas temas así complejos. Y otras medidas de autocuidado que tienen que ver con uno creerse el cuento también cuando tiene que ejercer estos trabajos que son muy de cara al público, que son ejercicios de respiración. Yo cuando partí tenía mucho miedo y me ponía todas las mañanas, llegaba un poco antes, me paraba frente al espejo, hacer esta como postura del superhéroe que te hace sentir más empoderado, más tranquilo, o hablarte también en tercera persona es muy útil cuando uno tiene pensamientos invasivos, así como que no voy a poder hacerlo, si te hablas en tercera persona siempre te vas a tratar un poco mejor, o como tratas a tus amigos, que es como lo difícil también. Tratarse a uno mismo de la manera en que te gusta tratar a los demás y que te tratan también los que te quieren. Así que también es muy importante el autocuidado y el cuidarse uno mismo es un trabajo en sí mismo también. Mm. Y te permite poder disfrutar y hacer las otras cosas, ya sea tu vida familiar, laboral, eh, es lo más importante para mantenerte al pie del cañón con las otras cosas. Así que Claro. harto ejercicio de respiración. En las mañanas igual, una pequeña meditación, 30 segundos, para repetir que va a ser un buen día y preparado. Eso, oye, te acompaño mucho en lo de la terapia porque no necesariamente hay que usarla como una sanación, sino como una estrategia de prevención para efectivamente no llegar a un periodo de depresión, un cuadro de estrés o un periodo de angustia. Y vamos a retomar estos temas también, pero antes quiero eh, decirte que la profesora Cintia dice, maravilloso verla, felicidades por todo lo que ha ido logrando, un orgullo. Ella te manda ahí ese mensajito. Muchas También gracias. se unió Paz, punto AM, y también Chili Willy. Cheli, mi, Eso, sí, que dice que eres una, mi compañera. es una excelente profesional.
Oye, yo no lo he contado, pero yo estas conversaciones poderosas las he ido haciendo de forma muy artesanal. No compré primero en la primera el Era todo aquí. micrófono. Sí, te acordé que te conté delante que no he comprado todavía mi aro, le dije faro, Bueno, pero luego ya lo iremos profesionalizando, ¿cierto? Porque la Cami está en un grupo de estudiantes que nos conocemos, profesionales, y ya tenemos como para la temporada 2 completa, entonces estas conversaciones poderosas se van a ir extendiendo. Bien, respecto de las estrategias de autocuidado, ¿cierto? Que tú muy bien señalabas y también planteabas al inicio, eh, ¿cómo lograste construir también una red de apoyo? Porque siempre he dicho a los chicos que están en cuarto medio que la estadística de deserción universitaria es muy alta, bordea el 30%, y fundamentalmente porque o no podemos costearlo o nos equivocamos, pero también porque no tenemos la red, como ya sea que tú misma mencionaste de apoyo o de familia, etcétera. ¿Y cómo la construiste tú desde el mundo de Puerto Montt a Santiago? ¿Cómo fue tu ejemplo y cómo fue tu historia? bueno, yo me vine bien sola a Santiago. No tenía como amigos acá o tanta familia, así que fue bastante un viaje solitario al principio, un poco duro porque igual cuesta viajar y enfrentarte a ser adulto ya de pronto, de un día para otro, a los 18 años. Así que fue un poco difícil y creo que lo que más me sirvió es lo que tú mencionas, el crear mi propia red de apoyo, porque aunque uno tenga los papás que están a un llamado a distancia, que te están apoyando en todo lo que pueden, igual están lejos. Entonces creo que para mí fue súper importante lograr hacer amigos en la universidad que se convirtieron también en mi familia. Pasa mucho que los que son de región se unen entre sí, porque están en la misma situación. Así que me pasó eso con los amigos que me hice, algunos de Talca, de otros lados, que venían también de afuera. Y entre todos, bueno, nos unimos. Yo estaba muy preocupada de eso, en verdad, como que sabía que para sobrevivir tenía que hacer amigos, no había de otra. Así que igual creo que es muy importante invertir energía uno en eso, en Sí. cultivar la amistad. O sea, los amigos no llegan de manera mágica a tocarnos la puerta y cambiarnos la vida, sino que uno tiene que cultivarlo. Preocuparte por las personas, estar al pendiente, si realmente quieres a alguien demostrar ese interés. Así que eso me ayudó muchísimo y bueno, también encontrar otros espacios en los que tú puedas sentirte parte en la universidad distintas. Por ejemplo, igual estuve involucrada en la política universitaria porque siempre fue algo que me interesó desde el colegio. Entonces, igual ahí te vas haciendo unos pequeños nichos de personas que pueden tener intereses similares a los tuyos y que te ayudan, ¿no es cierto?, a sobrellevar y después ellos mismos ayudan, se llegan a convertir tan en tu familia que te ayudan a ver estos mismos puntos. Por ejemplo, lo hablábamos recién del autocuidado. A mí me pasó hace como 2 años, un año que tuve una situación como de harto estrés laboral y fueron mis amigos o mi pololo quienes me dijeron, ¿sabéis que veo algo distinto? Mm. Estás cansada, pero es un poquito más. Y por eso es también importante alguien que esté ahí viéndote y que te pueda decir cuando necesites hacer unos ajustes. Sí. Oye, es súper importante esto de la red porque a veces el alumnado cree que tiene las herramientas necesarias, pero siempre hay que contar con un familiar, con un conocido, con un amigo y cultivarlo para efectivamente no sentirse sola o sentirse solo. Revisando tu currículum, quisiera contarle a todos nuestros conectados que la verdad es muy impresionante. Tiene harta sigla, pero me voy a referir únicamente a el inglés avanzado que tienes, ¿cierto? El TOEIC ahí que obtuviste y quiero, esto no lo sabía, la experiencia internacional como beca pingüinos en Nueva Zelanda. ¿Te fuiste para allá? Sí, sí, cuando estaba en el colegio. ¿Cuándo? Estaba Ah, en tercero medio. ¿verdad? No me acuerdo de eso, tienes Es razón. que muchos años, Ori, muchos años. Sí, por muchas generaciones, más de 1000 van Muchos ya. años. Oye, Y fue un programa que duró muy poco también. Duró como 2 años. Entonces después nos siguieron yendo personas.
Así que fue Ah, muy bueno. perfecto. Oye, ¿cómo te marcó esa experiencia haber permitido o haber podido ir a través de tu inglés, también de tus herramientas digitales? ¿Cómo lograste en ese minuto llegar ahí y cómo eso también marcó también tu historia? Bueno, ¿cómo llegué? Nuevamente con el apoyo de los profesores. El profe Rodrigo, que no sé si sigue en el colegio o no, pero era el No profe de está en inglés una en ese tiempo. universidad. Está en una Está en universidad trabajando, sí. había en ese tiempo en el colegio teníamos el equipo de debate en inglés, que hacía un programa que se llama Inglés Abre Puertas, que es como muy metafórico para todo, en verdad. Y bueno, a mí siempre me gustó el inglés y obviamente en el colegio el profe me ayudó, me metió al equipo de debate. Después surgió esa oportunidad que a él le llegó como la información que podían postular colegios subvencionados y municipales y uno podía postular 2 niños por colegio. Así que ahí me preparé, di la prueba. Siempre he ido dando muchas pruebas, para todo. Hasta para entrar a la defensoría, igual tuve que dar una prueba súper difícil, para eso igual. Pero igual metódica, así como viendo las pruebas anteriores, Desde muy chica. bien estresada de chica. Y bueno, quedé, menos mal, fue genial porque yo siempre me había querido ir de intercambio, pero por el tema económico no era posible. Y la beca cubría todo, cubría el pasaje, la estadía, hasta mesada nos daba. Fue un programa que duró muy poquito, pero que ayudó para que hartas personas pudiesen viajar y a mí me sirvió muchísimo como experiencia. Me marcó realmente, lo recuerdo como uno de los años más bacanes de mi vida, porque evidentemente fue como ir al otro lado del mundo, conocer otras costumbres, otras personas, eh, pude aprender inglés de una manera mucho más expedita y fácil que estudiando, porque lo teórico es una cosa, pero otra es poder defenderte y estar ahí como en modo sobrevivencia de que tienes que hablar o tienes que hablar, ¿no? Así que me sirvió muchísimo, hice buenos amigos también y me sirvió también como para darme cuenta que podía en verdad salir de mi burbuja, que si quería irme a estudiar lejos, como lo hice, no sé, después de Santiago lo podía hacer, fue como una pequeña ventaja de conocer cómo podía yo desenvolverme también de manera independiente y sin estar como dependiendo de mi casa. Así que creo que eso fue súper positivo y también como para cachar cómo se pueden hacer las cosas de manera distinta. Yo que igual tenía como un pensamiento bien crítico, más que nada me enfocaba como en lo que, no sé, no me gustaba de, no sé, de nuestro sistema escolar o de nuestro sistema político, pero allá también hay otras cosas muy nuevas que son del primer mundo que eh, te hacen ver como ya, pero hay soluciones, ahí se puede hacer distinto. Allá el colegio era muy bacán porque teníamos muchos talleres, entonces como que lo genial era que tú podías desenvolverte en aquello en lo que eras bueno. Y creo que eso es muy importante porque tenemos una educación que está muy enfocada en que uno se pueda desarrollar académicamente en 2 áreas nomás, que son la matemática o la científica y la humanista, y si no eres bueno en eso, como que ya está, pero es una concepción equivocada porque todos tenemos distintos talentos y somos buenos en distintas cosas y eso no significa que hayan unos mejores o peores, si tú eres bueno en música tienen que estar las herramientas para que tú puedas desarrollarte así, y en arte también, y allá pasaba mucho eso, como que había taller casi que hasta de diseño de vestuario que tú podías hacer en el colegio, así que todos se podían desarrollar bien, y nosotros los chilenos íbamos con una cuestión muy como de, ay, pero es que la prueba, hay que la Sí. matemática, y los otros compañeros estaban ahí, como que... Mira, felizmente algunas comunidades han ido entendiendo la integralidad de esto, los mismos, las mismas políticas públicas han ido, con toda la crítica que uno puede tener, incorporando mayor actividad física, aprobando ciertas leyes que van empujando, ¿cierto?, el desarrollo más integral del alumnado, más que solo lo académico. Hoy tenemos ya más de 12 electivos, por ejemplo. Entonces, esto también ha ido ampliando las oportunidades de nuestros estudiantes y hoy ya certificamos como comunidad, como colegio en el que trabajo, ¿cierto? En Oxford, en KET, en PET, en Starter y en un montón de otros niveles que cuando tú estabas no hacíamos. Entonces,
claro, los colegios tienen que abrirse a estas innovaciones que bien tú observaste y marcarle la vida al estudiante justamente como a aquellos que también son un poco más inquietos, que son más críticos y que se destacan y quieren ir más allá, porque tampoco es que te haya caído a ti del cielo todo, sino porque yo recuerdo siempre a alguien muy presente, a alguien que pregunta en todo, participando de las actividades, etcétera. Entonces, eso también es una característica que ayuda a que finalmente tanto en la universidad también puedas alcanzar otras metas por otros caminos. Oye, mira, hace mucho tiempo que no veía a Diego Echeverría, que salió hace mucho rato del colegio. Le enviamos un saludo a Fernando Bausa, a María Fernanda Ruiz, a Vanessa Cárdenas, a Vale Guelet, que se conecta a todas las conexiones, y a Renzo, que también es parte de nuestro grupo de estudiantes egresados. También está 17 Chamito, Pancho Molina Jerez, Maite, espérame, Maite, son mucha gente. Saludos a todos. Maite Muchas tiene gracias. mucho arrastre. Maite GM11, 17 Chamito nos manda un hola. María Fernanda dice toda la razón y Renzo también nos envía un saludo. Mira, uno de los pilares que siempre he defendido en mi trabajo tiene que ver con la prevención. Y me gustaría preguntarte eh, cómo tu trabajo de defensora pública evita la victimización secundaria en jóvenes que se exponen a delitos. Aprovecha de explicarnos qué es la victimización secundaria y cómo eso a través de tu trabajo, ¿cierto? Has podido ir generando esto que es tan importante en los jóvenes, que es la prevención. Bueno, la victimización secundaria se entiende como em, o el riesgo o la situación a la que tú te ves envuelto cada vez que vuelves a repetir el hecho del cual fuiste víctima. Uno puede ser víctima de asaltos, de abusos, de todo tipo de cosas, y tú vas a ser víctima en primer lugar porque te pasó eso, ¿no es cierto? Pero hay una segunda forma de victimizarte que en realidad la hace el sistema, o te la crea el sistema, los operadores del sistema, que son todo tipo de personas. Puede ser la persona a la que tú le contaste lo que te pasó, quien te tomó la denuncia, después el fiscal, en el caso del trabajo que yo hago, el juez, el defensor, y todas estas personas tienen una labor también que tiene que ver con prevenir que tú tengas una afectación más allá de la que ya tuviste por el hecho traumático o feo que viviste. Y eso tiene que ver con evitar que tú vuelvas a ser víctima y repetir una y otra vez lo que te pasó, te vuelve a eso, ¿no es cierto? Como operador del sistema, los defensores públicos también tenemos, lo vemos en menor medida porque no somos los fiscales, no somos las personas que tratan directamente con las víctimas, pero igualmente cada vez se ha legislado más para que sea como una obligación, un deber de todos. Ocurre, por ejemplo, con la ley de entrevista videograbada, que es una ley no tan antigua, que se preocupa de resguardar a los niños menores de edad que son víctimas de delitos y implica que cada vez que haya una instancia judicial, ellos no van a hablar directamente con el juez, ni el defensor, ni el fiscal, sino que van a hablar con un intermediario, que suele ser una persona que tiene una preparación psicológica, para traducirles las preguntas a ellos y evitar justamente la victimización secundaria. Entonces también uno tiene que hacer preguntas a través de ello y todas esas preguntas tienen que ser muy cuidadosas de que los niños no tengan que volver a revivir aquello que lo hizo estar en esa posición, que ya es una posición de mucha vulnerabilidad y exposición. Entonces, más que nada por ese lado, pero yo también cuando trato con las personas eh, que son mis clientes de alguna manera, igual tengo que tener mucho cuidado, o sea, como te mencionaba antes, suelen ser personas que vienen de un contexto de mucha vulnerabilidad, muchas tienen adicciones o también pasa mucho que las personas que cometen delitos tienen algún problema de salud mental más grave, como la esquizofrenia, es bastante normal. Entonces, al tratar con esas personas, yo también tengo que tener una preparación, de alguna manera, conocimiento. A mí igual me interesa el tema como psicológico de del área a la que me dedico. Y
y poder hablarles como de una manera en la que puedan entender, bien horizontal, bien clara. Y también yo aprovecho siempre de aconsejar un poquito, o sea, como que ya, si se terminó la causa, yo le digo, caballero, no sé, intentemos reinsertarnos ahora. Esta es una nueva oportunidad que se nos da. Piensa en su familia, etcétera. Y bueno, todo eso es importante. Voy a intentar meterlos a programas, porque también existen programas para tratar adicciones que son parte del quehacer judicial. Y también yo cada vez que puedo intento meterlos a ellos en eso. Oye, sí, hablaste de la familia, te escuchaba atentamente y creo que entre la pregunta anterior y la de ahora y en tu historia de intercambio, creo que también es clave en el éxito del logro de los objetivos, el apoyo que pueda darte la propia familia. Yo reconozco en tus papás, ¿cierto? Y en tu hermano Mauricio, un equipo familiar que apoyó, empujó y confió, ¿cierto? En contextos muy complejos de pronto, las decisiones de sus hijos de irse, porque hay mucho papá que a través de la televisión, ¿cierto? O de las fake news o de redes sociales, demoniza a Santiago con lo complejo que es. O sea, todas las capitales, en el fondo, de países son complejas, pero hablaba adelante con una estudiante que también se fue a Santiago y está en la Católica también, que ella pasó a segundo año de pedagogía. Me dice, bueno, lo que me puede pasar allá me va a pasar es que en Puerto Montt también, como en el fondo creo que reconocer también públicamente a tu familia es clave en cómo invitamos a las familias de los estudiantes o egresados a que ellos también puedan tomar la decisión y transmitirles esta confianza, porque gracias a ese apoyo, ¿cierto?, es que tú has podido lograr este enorme currículum, ¿cierto? Yo sigo leyendo acá tu historial, ¿cierto? Los puntajes que obtuviste ahí en la habilitación, que son muy altos, ¿verdad? Hablaste ya un poco del manejo del burnout, ¿cierto? Que en el fondo tiene que ver con cómo hacemos estrategias de autocuidado, ¿cierto? Hablaste de la importancia de la terapia como un acompañamiento, ¿cierto? Y lo complementamos como algo preventivo. Y me gustaría saber desde el punto vocacional, ¿qué te motivó a dedicarte al derecho penal, económico y social? ¿Cómo es que decidiste como ir especializándote o dedicándote más a esta área? Yo creo que lo que me interesó, Ori, fue que la profesión de abogado también puede ser un poquito monótona de repente. De estudiar es bien monótona, tenemos que leer muchísimo. De hecho, tú delante mencionabas que a mí me gustaba mucho leer en el colegio, dedicarme a la vida literaria. Después leí tanto en la carrera que ya me cuesta mucho ¿Te agarrar quemaste? un Sí, libro y disfrutarlo. Es muy difícil porque leí muchas cosas por obligación sí. que no eran muy divertidas. Así que, bueno, eh, así que dentro de eso, de haber sobrevivido la carrera, yo estaba muy desesperada como por encontrar algo que me pudiese divertir también, que fuese desafiante no solamente en lo académico, laboral, sino que también personal, en cuanto a mi personalidad. Y dentro de eso me fui dando cuenta que a mí me interesaba más el área de la litigación, porque existe, bueno, todo tipo de abogado, uno puede ser abogado económico, tributario, laboral, civil, y el área penal es el área que creo yo, dentro de las que incluyen litigación, es más compleja, más dinámica, más desafiante, porque justamente tú estás luchando por cuestiones súper importantes, la libertad, la vida de las personas, su integridad. Entonces me gustó ese choque como de algo súper humano y de realidades sociales importantes con la carrera. Me gustó mucho y fue como, a mí me interesa el área pública en realidad, entonces ya sea que me desempeñara como defensora después, si me cambio, trabajo en otra cosa, me gustaría también seguir en esta área, o sea, como fiscal o en otra cosa, incluso quizás después la academia judicial, muy en el futuro. Eh, pero me gusta mucho esta área, encuentro que es un área cercana, que soluciona los problemas de las personas del día a día, eh, y justamente estos problemas de los que estamos hablando, como el temor que te puede dar,
ir a Santiago, es una cuestión como del día a día, la delincuencia sí existe. Yo también trabajé en el área, en la región de los lagos, y también pasa, o sea, es muy similar, ocurre todos los días y no hay que tener un mayor miedo por eso, porque tal cual como decías tú, te pueden pasar las cosas malas aquí o en la quebrada de la y ahí los papás igual tienen que ser valientes y apoyar a su hijo en lo que ellos quieran dedicarse, si quieren irse fuera y se puede, hay que hacerlo también. Oye, me acordé también de una cosa que tiene que ver con tu ingreso a la universidad, que lo queremos compartir, pero antes de eso, la profesora Cintia dice, la importancia de la crítica es que venga con ideas, ¿cierto? Y que tú, Camila, siempre fuiste así y eso marcó la diferencia Ay, entre qué tus lindo. compañeros y otros. Está también Sophie Ux conectándose, se unió tu fans número uno, Paula Olavarría, ¿cierto? Y También soy tu dice, fan. hermosa Cami, qué maravilloso verte y escucharte. Muy linda, pero También está Mauricio, tu hermano, conectado ahí para vernos desde la distancia. Un abrazo a quienes, son dos hermanos a quienes recuerdo con muchísimo cariño porque ambos lograron ingresar a la universidad vía admisión equidad, ¿cierto? Que es una admisión complementaria, que mucha gente desconoce, pero como tú y tu hermano fueron siempre tan atentos a lo que uno decía, a lo que uno lo les que tú decías. comunicaba, claro, y en algún momento hablamos de los ingresos especiales, los ingresos en el fondo complementarios y también de los ingresos por equidad que tiene la Católica, que siguen presentes. Ahora, hace poquito postulé a una de las estudiantes, no, a uno de los estudiantes de cuarto medio Qué que bueno. también se quiere ir a la católica, mantenemos aún eso, pero muy poca gente sigue postulando, porque o no nos escuchan bien, o claro, ven Santiago muy lejos, como hablamos, tienen mucho miedo, ¿cierto? Y a veces se desaprovechan oportunidades de ingreso que vienen además apoyados de financiamiento, de apoyos, ¿cierto? En recursos. Y en eso te quería preguntar, ¿cómo es que tú definirías tu formación de la católica? ¿Cuál sería finalmente la diferencia con otras instituciones? Yo recuerdo que tú volviste al colegio y me contaste eso. Me contaste, yo recuerdo tenerte en mi oficina y que tú me dijiste, mire, esta es la diferencia de la católica y esta la Chile. Pero hoy que ya trabajas y compartes con otros profesionales de otras universidades, ¿cuál dirías tú que es tu diferencia, tu sello y finalmente como la marca que la universidad hizo en ti? Entiendo. Em, bueno, respecto a tu pregunta, Ori, yo creo que cualquier universidad es buena y todos tienen sus cosas buenas y malas. Lo que podría destacar de la Universidad Católica, que nos recibió a mí y a mi hermano tan calurosamente, ya ambos podemos decir que superamos esa etapa. Y te agradezco también a ti porque tú nos impulsaste también a intentarlo si uno podía, nos diste las herramientas porque uno no cacha nada. Eres tú el que genera esos puentes. Yo me acuerdo también que nos motivaste a ir a la escuela de verano de la Universidad de Chile, que era este programa que hacían en los veranos como para prepararte para ver si a ti te gustaba una carrera. También yo hice eso, mi hermano también, y fue un súper buen acercamiento para perder el miedo también y para ir cachando qué es lo que a uno le podía gustar, así que lo rescato mucho. Como para no dejar ir lo que mencionaste, yo ingresé a la universidad por la beca Excelencia Académica, como por unos cupos especiales, y mi hermano con la beca Talento Talento Inclusión. inclusión. Ah, Sí, ya, perfecto. que es súper importante y que también implicó que él tuviese como un involucramiento previo, dando pruebas, entrevistas, un poco contando como su motivación y todo eso fue tenido en cuenta para que después ingresáramos y pudiésemos hacer la carrera, porque igual son universidades que piden puntajes súper altos, así que no son fáciles de obtener tampoco, así que hay que aprovechar todas las otras oportunidades. Y respecto a lo que me preguntas de la universidad, yo creo que lo que caracteriza a la Universidad Católica es que, independientemente que tú seas o no católico, hay una educación valórica que es súper potente y que a mí me marcó mucho,
porque no solamente tú aprendes lo teórico, sino que también se te inculca el hacer las cosas de forma correcta, con integridad, con probidad, y era como una cuestión transversal en los ramos que yo tuve, al menos tuve más de un ramo que estaba dedicado a la ética profesional o que tenía alguna influencia de eso. Así que eso también lo rescato, incluso en ese momento yo rabiaba, así como, ay, pero ¿cómo me obligan a tener estos ramos religiosos? Sí, me acuerdo Eh, de eso. y yo rabiaba en ese rato, pero ahora mirando para atrás, también algo hay que sacar bueno de todas las cosas, y de algo me sirvió, y de repente igual me acuerdo de mi profesor de teología que da algún consejo, eh, y me sirve en el día a día. Y otra cosa que también rescato mucho es que es una universidad súper ordenada, que te permite planificarte muy bien. Para nosotros que vivíamos, nuestra familia estaba en el sur, nos permitía poder planificar cuándo venir a visitar, que las vacaciones realmente fueran cuando eran las vacaciones. Entonces eso también rescato mucho, el, el orden, la calidad de los profesores buenísima, que fue increíble, en verdad, yo no tengo nada que decir con eso, como que es todo un privilegio estar siendo educado por Mm. quienes son los expertos de su área y expertos a nivel nacional o internacional, así que eso lo rescato muchísimo. Y también, por último, la formación integral, que ya la habíamos conversado antes, está bien presente porque hay un muy buen programa de electivos que tú tienes que tomar sí o sí a lo largo de la carrera, que son como 4 o 5 electivos, y esos electivos no tienen que ser de tu carrera. O sea, también tienes algunos dentro de la carrera que son al finalizar, pero tienen que ser de otras áreas. Así que eso fue muy bacán porque igual yo pude tomar electivos de literatura, hasta uno de cine tuve, que lamentablemente duró muy poco porque empezó la pandemia, pero era con Gastón Sublet, un excelente académico, que bueno, al menos tuve 2 clases, pero fueron inolvidables. Así que te presento esa oportunidad. Sí, claro, la universidad, a diferencia de los colegios, nos ofrece una gran gama. Mientras más grande es la universidad, más alternativas tenemos, más selectivos para tomar, más alternativas de complementar nuestra formación, que en el fondo se amplíen nuestras competencias. Para ir finalizando, Cami, porque tenemos que hacer es que esto dure menos de 60 minutos, si no, no puedo cargarlo a las redes, ya he perdido dos Entiendo, entiendo. capítulos que se me van. No, Finalmente, si tuvieras que contratar a un futuro o futura abogada, ¿cuál dirías tú que en el fondo son las cualidades que tú harías que ese candidato o candidata quedara seleccionada? ¿Cuál dirías tú que son las características de un abogado para que éste sea competitivo y tenga empleabilidad? una muy buena pregunta. Yo creo que más allá de lo bueno que tú puedas hacer académicamente, creo que para ser abogado es necesario tener una personalidad que te permita mostrarte, eh, posicionarte, defender a otro. Eso necesariamente tiene que ir. En la universidad también para estudiar pasaba mucho que compañeros se iban quedando atrás porque la mayoría de las pruebas que nosotros tenemos, pruebas finales, son exámenes orales. Claro. Entonces, desde muy temprano en la carrera uno está expuesto. Así que creo que eso es bien importante, y también tu capacidad como de salir del paso, como que no sé cómo decirlo bien, pero de alguna manera como de ser vivo, de buscar soluciones, eh, de improvisar también. Creo que Claro. también es un atributo importante en los abogados, poder improvisar, y también empatizar. Creo que eso también es bien importante porque, como bien hablábamos, uno viene como a solucionar otros problemas, y eso también implica tener una capacidad de escuchar. Nosotros no somos personas que estén juzgando, sino que somos medio como una herramienta, un medio que ayuda a los demás a obtener lo que puedan buscar en algún juicio o en una pretensión jurídica. Entonces tenemos que tener esa capacidad de escucha, de empatía, y luego de poder ver un poquito como la imagen completa, que es como, no sé, como jugar un ajedrez, como uno tiene que tener una visión amplia también, que te permita tomar todos los puntos y en base a eso buscar una solución. Así que yo diría que ser resolutivo, integral también, y con peso. Eso, súper bien. Muy buenos tips porque eso le va a servir un montón a la gente que pueda escuchar.
este en vivo, que luego yo lo subo al canal de YouTube también, para que más personas lo puedan ver, compartirlo con nuestros estudiantes de nuestra comunidad, pero también las comunidades educativas de todo el país, la región, etcétera. Para finalizar, yo tengo algunos tips prácticos que van muy de la mano con lo que tú estableciste hoy para los profesionales, ¿verdad? La red más importante es LinkedIn y ahí tenemos que ir construyendo, ¿cierto?, nuestro perfil donde vamos compartiendo nuestras redes profesionales y nuestras competencias también. Tal como lo dijiste, yo creo que un estudiante de enseñanza media tiene que vivir una experiencia pre-universitaria, ¿cierto? En estas escuelas de verano, que a veces son gratuitas, que tienen becas, etcétera, y como tú dices, atreverse. Certificar el inglés, estudiarlo como herramienta diferenciadora, ¿cierto? Y de esa manera poder hacer la diferencia con el resto de los estudiantes para que tu valor hora también sea diferente y tu cualificación, que es el concepto que se usa, ¿cierto?, cuando yo postulo un trabajo, sea mayor y diferenciador del resto de los miles de currículum que podrían llegar a un mismo trabajo, escoger las universidades con mayor empleabilidad, ¿cierto? Pero para eso hay que estudiar muchísimo, leer muchísimo, como tú bien lo dijiste, no es fácil, no es un milagro, y por eso es que, en función del tiempo, Camila, quiero agradecerte por esta conversación tan honesta, tan humilde. Creo que sigues siendo en verdad la misma Camila, solo que con una voz muchísimo más, ¿cierto? Una voz mucho más seria y mucho más profunda de autoconocimiento y de confianza. Eso me enorgullece un montón. La verdad es que escucharte ahora, claro, yo recordaba otra voz y cuando te escucho por el celular es completamente diferente y ahora lo mismo. Sigan a Camila en sus redes Cosmi. ¿Cuál es tu? Me olvido porque no lo veo, no lo alcanzo a ver acá. Es Sí. Cosmila y un bajo Camila. Eso, sí. Para que puedan también hacerle preguntas y puedan también inspirarse a través de la historia familiar que ella tuvo y cómo logró llegar hasta aquí, ¿cierto? Como defensora penal. Yo, a nombre de quienes te conocieron, te envío un abrazo enorme. Estamos muy orgullosos y te dejamos entonces un beso desde tu sur. Me imagino que lo extrañas un montón. Mucho, Eh, mucho. pero ya vendrás a recargar energías con la familia, la lluvia, ¿cierto? Y la naturaleza de nuestro sur. Te envío un abrazo, un beso. No sé cuáles van a ser tus últimas palabras. Y esta es ya el capítulo 5 de Conversaciones Poderosas. Te invitamos a guardar este en vivo, compartirlo y, ¿cierto?, verlo en la próxima semana con otro invitada. Cami, te dejo Muchas para gracias. cerrar. Muchas gracias, Ori, te pasaste, te agradezco mucho la invitación, lo pasé súper bien compartiendo contigo, una puerta al pasado también que me permitió saludar a la profe Paula, a la profe Cintia, así que muy agradecida y disponible también si es que hay Excelente. alguien a quien le interesa estudiar Derecho, que quiere hablar de la carrera, tú puedes hacer el puente ahí, me pueden escribir. Yo Excelente. feliz de compartir mi experiencia, porque también me hubiese gustado hablar con alguien que ya estuviese dedicándose a eso. Y eso, muy feliz, agradecida y también como un consejo final que quería dar para los que entren a la vía universitaria es que es importante, bueno, disfrutar la vía universitaria, Concho, porque es la mejor etapa, siempre hay que pasarlo Sí. muy bien, eso es lo más importante. Y lo segundo más importante es que las redes también empiezan en la carrera, que es algo que me Sí. hubiese gustado también saber antes. Si es que a uno le Perfecto. gusta un ramo, involucrarse, intentar ser ayudante, no sé, moverse ahí para después, para que después sea un poquito más fácil a futuro. Yo descubrí un poquito tarde a lo que me quería dedicar, así que también ya era un poquito tarde para hacer redes y tuve que empezar a estudiar, estudiar, estudiar para poder hacerlo. Construir. Pero hubiese sido más fácil adoptando las redes antes. Así que ese sería mi consejo. Muchas gracias, Ori, por la invitación. Oye, Cami, muchas gracias. Dejamos un saludo final a Mauricio, que te dejó un mensajito, a Pucita y a Don Marquito, que también fue estudiante mío hace muchísimo tiempo, por allá por el 2007 en Valdivia. Cami, un beso, nos vemos y a todos y todas gracias por conectarte, que estén muy bien, que tengan un reponedor Chao, buenas noches, descanso. Ori. Chao, Cami, Cuídate, chao a gracias, todos. muchas A gracias. todos, chao, chao, gracias.